motor. ¿Qué quiere decir? Que va a tener dos orígenes. Un origen sensitivo y un origen motor. Ya. Bueno, entonces vamos a seguir nuestra regla. Dijimos, mesencéfalo 1, 2, 3, 4, puente 5, 6, 7, 8, bulbo raquídeo 9, 10, 11 y 12. Trigémino es el quinto par. ¿Cuál va a ser su origen? El puente, ¿no? Entonces el trigémino va a ser un nervio mixto. ¿Qué quiere decir mixto? Que va a tener tanto un componente motor como sensitivo. ¿Cuál va a ser el origen de cualquier nervio motor? Un núcleo. Por lo tanto, ¿dónde va a estar este núcleo? En el puente, ¿no? Entonces va a ser un núcleo que va a estar situado en el puente. El puente tiene una sustancia gris que tiene esta forma. Se llama sustancia gris reticular porque parece red. Y aquí va a estar el núcleo del trigémino, el origen motor. ¿Cómo se llama este núcleo? Núcleo masticador. Es el núcleo masticador principal. Porque hay otro más arribita que está muy cerquita y una pequeña parte está en el mesencéfalo, que es el núcleo masticador accesorio. Entonces, ¿cuál había sido el origen motor del trigémino? Núcleo situado en la sustancia gris reticular del puente. ¿Cómo se llama? Núcleo masticador. Y también tiene un origen sensitivo. ¿Cuál va a ser el origen sensitivo del trigémino? El ganglio trigeminal. Este va a ser el ganglio trigeminal, que va a tener unas células que tienen forma de una T, ¿no? Forma de una T, con dos prolongaciones, una hacia la periferia, otra hacia el sistema nervioso central, como son las células de cualquier ganglio, ¿no? Listo. Ahora, este trigémino, ya hemos visto sus dos orígenes: sustancia reticular gris del puente, núcleo masticador, y ganglio trigeminal. Tiene otro origen, que es el origen aparente. El origen aparente es este. ¿Cuántas raíces tiene? Dos. Una gorda y una delgada. ¿Cómo se llama la raíz gruesa? Raíz sensitiva. ¿Cómo se llama la raíz delgada? Raíz motora. ¿Dónde se encuentra? A esto Jouvier le denomina cara inferior del puente. A esto se le llama pedúnculo cerebeloso. Por lo tanto, el origen aparente está entre la cara inferior del puente y el pedúnculo cerebeloso. Ese es el origen aparente, o cara posterior, creo que está en su libro, cara posterior del puente. Entonces ya tenemos origen real, ya tenemos origen aparente. Relaciones, ¿con qué se va a relacionar este trigémino? Porción petrosa del temporal y con el esfenoides. Justo por los agujeros del esfenoide van a salir estas ramas, ¿no? Vemos que las tres ramas son medial, un poco más lateral y más lateral. Oftálmica, maxilar, mandibular. Lo mismo de arriba abajo. Oftálmica, maxilar, mandibular. Y vemos que como es un nervio mixto, tiene un componente motor. ¿Cuál va a ser el componente motor? Solamente esta rama es motora. ¿Cuál es? Oftálmica, maxilar, mandibular. Solamente la rama mandibular es motora. ¿Cuál era el origen motor del trigémino? El núcleo masticador. De ahí deducimos que los músculos que va a inervar esta raíz motora son los músculos masticadores, ¿no? No está muy complicado. Vamos a ver un poco de sus relaciones, ¿no? Va a tener una cara superior relacionada con la dura madre, una cara inferior relacionada con la fosa trigeminal o impresión trigeminal del temporal, un extremo anterior que va a estar relacionado con el seno cavernoso, un extremo posterior con la raíz sensitiva y motora, y una cara anterolateral que es de donde nacen las ramas del trigémino.
Aquí lo que queremos ver son las relaciones con... ¿Qué se llama esta estructura azul? Seno cavernoso. ¿Qué hueso es este? El espinoso. Este es su ala mayor. Agujero espinoso, agujero oval, agujero redondo, fisura orbitaria superior. La rama oftálmica y la rama maxilar sí se relacionan con el seno cavernoso. La rama mandibular no, entonces no se relaciona. ¿Cómo se van a relacionar? Ya conocemos esta imagen. Este es el seno cavernoso, a los dos lados, ¿no? Seno cavernoso izquierdo, seno cavernoso derecho. Esta es la glándula hipófisis. El seno cavernoso tiene un techo y una pared lateral. Y por dentro tiene un contenido. ¿Qué nervios están en el techo del seno cavernoso? En la imagen. Uno, ¿no? El óculo motor. ¿Qué nervios están en la pared lateral? Nuclear, rama oftálmica del trigémino, rama maxilar del trigémino, que lo acabamos de ver, y por dentro el abducen. Y esta es la carótida interna, ¿no? Esas van a ser sus relaciones dentro del seno cavernoso. Vamos a ver la primera rama, ¿no? Aquí está el ganglio trigeminal. Esta es la primera, la segunda y la tercera. ¿Cómo se llama la primera rama? Oftálmica. ¿Cómo se llama la segunda? Maxilar. Y la tercera, mandibular. Primero vamos a ver la oftálmica. La oftálmica a su vez tiene tres ramas. 1, 2 y 3. La primera va a ir a la nariz y a las cejas. ¿Cómo se llamará? Nasociliar. La segunda va a ir a la frente, que se llamará frontal. La tercera va a ir a la glándula lagrimal, ¿cómo se llamará? Lagrimal. Entonces, ¿cuántas ramas tiene la rama oftálmica? 3. Nasociliar, frontal, lagrimal. Como todas las arterias, venas, nervios que vamos a estudiar, estas tienen ramas colaterales y ramas terminales. Primero vamos a ver la rama nasociliar, que va a ir a la nariz y a la ceja. Es esta. Está pasando por debajo del músculo recto superior, ¿no? Fíjate, por debajo y sale por aquí. Sus dos ramas terminales, ¿cuáles son? 1 y 2. ¿Qué hueso es este? Lateralmente estaban los laberintos, las hemiceldillas. ¿Y qué había entre las hemiceldillas? Canales. Aquí había un canal, aquí había otro canal. ¿Cómo se llama este canal? Canal etmoidal anterior. ¿Qué nervio creen que pasa por el canal etmoidal anterior? El nervio etmoidal anterior. Qué difícil. Primer rama terminal. Nervio etmoidal anterior. ¿Qué pasa con su arteria, no? Junto con su arteria. Segunda rama terminal. ¿Qué músculo es este? Oblicuo superior. ¿Y qué será este? La polea de reflexión del músculo oblicuo superior, o también llamado tróclea. ¿Este nervio está yendo por arriba o por abajo? Por abajo. ¿Qué se llamará? Infratroclear. Qué difícil, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las dos ramas terminales del nasociliar? El umbilical anterior, infratroclear. Fácil. Esto por ahora está mal. La rama infratroclear a su vez va a dar tres ramas. Una para el aparato lagrimal, otra para el puente de la nariz y otra que va a ir a la piel de las cejas y la que está entre las cejas. Rama infratroclear. ¿Qué hueso es este? El etmoides. Aquí está la infratroclear, ¿no? Rama para la ceja, rama para el puente de la nariz y rama para la glándula lagrimal o para el aparato lagrimal. ¿Qué nervio será este?
El moidal anterior. ¿Dónde está llegando? A la cavidad nasal. ¿Cuántas ramas tiene? Una, dos ramas. A estas se les llama nasal interno, nasal externo. El nasal interno va a ir a inervar el tabique nasal, porque el tabique está por dentro, y el nasal externo va a llegar hasta el vértice de la nariz, que está afuera. Entonces, ¿cuántas ramas tiene el etmoidal anterior? Dos. Nasal interno y nasal externo. ¿Cuántas el infratroclear? Tres. Para el puente de la nariz, piel de la ceja y la región entre las cejas, y para el aparato lacrimal. Ya hemos visto las dos terminales. Ahora vamos a ver las tres colaterales. Primer colateral, fácil. ¿Qué se llamará este nervio? Nervio etmoidal posterior. ¿Qué hueso será este de color verde? Cuerpo del esfenoide. En el cuerpo del esfenoide había un hueco grande. ¿Qué se llamaba? Seno esfenoidal. Este nervio se llama etmoidal posterior y va a ir a inervar la mucosa del seno esfenoidal. Antes se lo llamaba nervio etmoesfenoidal de Luschka. Ahora lo conocemos como etmoidal posterior. Siguiente. Aquí vemos nervio nasociliar. Dos terminales, etmoidal anterior, infratroclear. Tres colaterales. Primer colateral, etmoidal posterior. La otra colateral va a ser esta, que va a ir a un ganglio. Este es el ganglio ciliar. ¿Cómo se llamará esta rama? Rama comunicante para el ganglio ciliar. Aquí en el ojo, ustedes ven en el polo anterior, hay un músculo, ¿no?, que se contrae y se dilata. Esos son los músculos ciliares. Aquí están. La siguiente rama colateral va a mandar esos nervios. ¿Cómo se llamarán? Nervios ciliares. Pero el ganglio ciliar también manda nervios ciliares. Entonces, ¿cómo los diferencio? Estos se llaman ciliares cortos y estos se llaman ciliares largos. Entonces, ¿cuántas ramas colaterales tiene la rama oftálmica? Tres. Etmoidal posterior, comunicante para el ganglio ciliar, y ciliares largos. ¿Difícil? No, ¿no? Con eso acabamos la rama nasociliar. Siguiente rama. La rama frontal. Es esta. La rama frontal pasa por arriba del músculo recto superior y se va a dividir en dos: frontal interno y frontal externo. ¿Por dónde van a salir? ¿Qué hueso es este? Frontal. ¿Qué agujero había aquí en el frontal? Supraorbital. ¿Qué escotadura había aquí? Escotadura frontal. Por ahí están saliendo el nervio frontal externo y frontal interno. Pero ¿recuerdan cuando vimos frontal que salía por el agujero supraorbitario? Vasos y nervio supraorbitario. ¿Pero qué ha pasado? Su otro nombre es nervio supraorbitario, pero como está hacia afuera, lateral, y de este otro supraorbitario medial, como quieran llamarlo, frontal externo, frontal interno, o supraorbitario lateral y supraorbitario medial, como ustedes quieran. Pero antes de dividirse, aquí se llama nervio supraorbitario, que recién se divide en supraorbitario lateral y supraorbitario medial, y va a tener una ramita más, que de aquí va a salir y va a ir por arriba de la tróclea, que se llamará supratroclear, y se anastomosa con el infratroclear. Listo, esa es la rama frontal. Vamos a ver la rama lagrimal.
La rama lagrimal es esta. Está pasando lateral al músculo recto superior y por el borde superior del músculo recto lateral. Se divide en dos. Una para la glándula lagrimal y otra para el párpado superior. Esa es la rama lagrimal. Pero esta rama lagrimal va a tener esto, que es una anastomosis. ¿Con quién? Con este nervio, que es el nervio cigomático, que es rama del maxilar. ¿Hasta ahí todo claro? Perfecto. Aquí vemos la anastomosis. Nervio lagrimal, nervio cigomático y su anastomosis. Esta imagen, aquí vamos a ver las comunicaciones. ¿Recuerdan con quién se comunica el nervio oculomotor? ¿Recuerdan sus comunicaciones? Plexo simpático carotídeo y nervio oftálmico que acabamos de ver. ¿Recuerdan las comunicaciones del troclear? Plexo simpático carotídeo y nervio oftálmico también. ¿Recuerdan las comunicaciones del abducens? Solo el plexo simpático carotídeo, ¿no? Eso se ve aquí. Aunque está muy complejo, voy a poner una imagen como para ustedes. Ahí está. Esto se llama ganglio ciliar. Esta es la arteria carótida interna. Fíjense qué tiene alrededor. Un plexo de nervios. Ese es el plexo carotídeo. Y manda una rama. ¿A quién? Al ganglio ciliar. ¿Qué par craneal es este? El oculomotor, que tenía dos ramas, una superior y una inferior. De la rama inferior nace una ramita comunicante con el ganglio ciliar, otra vez. ¿Y qué nervio es este? Es el naso ciliar, que también manda su rama comunicante. Y por aquí va a estar el troclear, que también manda una rama comunicante. Entonces, de esa manera, el troclear, el oculomotor y el oftálmico se comunican con el plexo simpático carotídeo. ¿Se entendió las comunicaciones? Sí, ¿no? Entonces no se entendía muy bien en los primeros, ¿no? Cómo se comunicaban. Ahora ya sabemos cómo. Si vemos esta imagen ya la entienden mejor, ¿no? Nervio, oculomotor, rama superior, rama inferior comunicante, por aquí la carótida interna, rama comunicante del plexo simpático carotídeo, este es el naso ciliar, con el enoidal posterior, el enoidal anterior, infratroclear y su rama comunicante con el ganglio ciliar, y estos son los ciliares largos. Está clarito. Si no lo han visto, ahí está, ¿no? Aquí se ven todas las ramas colaterales del naso ciliar. ¿Cuántas colaterales tenía el naso ciliar? 3. Comunicante con el ganglio ciliar. Ciliares largos, enoidal posterior. Y las terminales, enoidal anterior, infratroclear. Facilito. Listo, esa es la rama oftálmica. ¿Cuántas diapositivas? 24 diapositivas. Ahora vamos a ver la rama maxilar. ¿Cuántas diapositivas creen que nos va a tomar la rama maxilar? Una diapositiva. En una vamos a explicar toda la rama maxilar y van a ver que no es tan difícil como parece. Es imposible. Aquí está. Ahí está. Entonces, la rama maxilar va a ser la segunda rama del pulmón. Esta es la rama oftálmica. ¿Por dónde está pasando? Fisura orbitaria superior. Esta es la rama maxilar. ¿Por dónde está pasando? Agujero redondo. Se van a confundir. Más redondo.
Y la mandibular, ¿por dónde está pasando? Por el agujero oval, ¿no? Ovalado. Listo. En esta imagen vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23 nervios, ¿no? 23 ramas. Pero no se asusten, va a estar fácil, ¿no? Entonces, esta rama es la rama maxilar que va a pasar por el agujero redondo. Va a pasar junto a una arteria, ¿recuerdan cuál es? La rama accesoria de la arteria meningia media, entonces va a pasar junto con esa arteria. Va a tener un trayecto algo especial. Primero da una vuelta hacia abajo y luego otra vuelta adelante. Por eso el libro dice que tiene forma de bayoneta. Se va a relacionar con las meninges, pía madre, aracnoides y dura madre, sobre todo con la dura madre al salir del agujero redondo. Va a estar relacionada con el seno cavernoso, ya vimos, es la última, la de más abajo del seno cavernoso. Ahora vamos a ver lo que les interesa, lo que son las ramas. La primera rama nace antes de salir del agujero redondo. Viene por acá y va a ir a las meninges. El primer ramo es el ramo meningio, y va a ir a las meninges, sobre todo a la dura madre vecina de este ganglio, ¿no? Ese va a ser el ramo meningio. El segundo ramo va a nacer o dentro del agujero redondo o muy cerquita de este, y se llama ramo cigomático. Entonces la segunda rama es el nervio cigomático. Pero este nervio cigomático era especial, ¿recuerdan? Había una rama del oftálmico, que era la rama lagrimal. ¿Y qué hacían entre estos dos? Se anastomosaban. De esa anastomosis nace una ramita. Esta. ¿Para quién es esta rama? Para la glándula lagrimal, ¿no? ¿Qué hueso es este? Maxilar. ¿Y qué hueso está arriba del maxilar? El cigomático. ¿Se acuerdan que el cigomático tenía algunos agujeros? ¿Cómo se llamaron? Este es el intraorbital. Cigomático facial, cigomático temporal, recuerdan, ¿no? Precisamente por esos orificios pasan estas dos ramas. Rama cigomático facial, rama cigomático temporal. Facial y temporal. Pero nacen de un tronco, de este tronco, que se llama nervio temporo cigomático. Entonces repetimos, la rama cigomática se va a anastomosar con la lagrimal de la rama oftálmica y van a dar lugar a la rama de la glándula lagrimal. Y otras dos, cigomático facial, cigomático temporal, que son ramas de un tronco del nervio temporo cigomático. Listo. Cada rama del trigémino tiene un ganglio, ¿no? Esta es la rama oftálmica, esta es la rama maxilar, esta es la rama mandibular. El ganglio de la rama oftálmica ya lo conocemos, pero el ganglio ciliar. El ganglio de la rama maxilar es el ganglio pterigopalatino. El ganglio de la rama mandibular va a ser el ganglio óptico. Ya hemos visto este, nos falta este. ¿Dónde está ese ganglio pterigopalatino? Aquí, este redondo. ¿Cómo se llama eso? Ganglio pterigopalatino. La tercera rama del maxilar es para el ganglio pterigopalatino. ¿Cómo se llamará? Nervio pterigopalatino.
Este pasa lateral o a veces anterior al ganglio pterigopalatino. Y cuando sale de este ganglio, nos va a dar otras 6 ramas. 1, 2, 3, 4, 5 y otras 6 ramas, que tienen que sabérselas de memoria. Ahora, estas ramas no son muy difíciles. Van de arriba hacia abajo, desde los ojos hasta la faringe. El primero, que está a la altura de los ojos, se llama nervio orbitario. ¿Qué hay abajito de los ojos? La nariz, ¿no? Pero la nariz tiene diferentes partes. Tiene un techo, tiene pared lateral, tiene un piso. ¿Qué es lo primero que vemos? El techo, ¿no? Entonces será nasal superior posterior. Por debajo tenemos el piso. ¿Con quién está formando el piso de la cavidad nasal? Con el palatino, ¿no? Entonces será naso palatino. Luego tenemos el paladar duro, palatino mayor. Luego tenemos el paladar blando, palatino menor. Y por último tenemos la faringe. Entonces, ¿cuántos ramos había tenido el nervio pterigopalatino? 6. ¿Cuáles? Orbitario, nasal superior posterior, nasopalatino, palatino mayor, palatino menor y faringe. ¿Está complicado? No mucho, ¿no? Ahora vamos a ver cada uno de estos. El orbitario va a ingresar a la cavidad orbitaria. Es uno de los pocos, o el único, que entra por la fisura orbitaria inferior, ¿no? Por la superior entraban muchos, ¿no? Pero este va a ser uno de los pocos que entra por la fisura orbitaria inferior. Sensitivo, y va a ir a inervar la cavidad orbitaria, sobre todo esa región posterior. El nasal superior posterior. ¿Qué va a ir a inervar el nasal superior posterior? Techo de la cavidad nasal, y esto casi siempre es pregunta de examen. Cornetes nasales superior y medio. Nasal superior posterior. Ahora estos tres ya los conocen. Yo se los he mostrado. Y si no, se los voy a mostrar otra vez. Aquí está. ¿Se acuerdan de esta imagen? ¿Qué es? El paladar. Aquí había un conducto. ¿Qué se llamaba ese conducto? Conducto incisivo. ¿Qué pasaba por el conducto incisivo? El nervio nasopalatino. Este va a ser el nasopalatino. ¿Se acuerdan de este conducto? ¿Qué se llama? Conducto palatino mayor. ¿Qué pasaba por ahí? Nervio palatino mayor. ¿Se acuerdan de este conductito? Conducto palatino menor. ¿Qué pasaba por ahí? Nervio palatino menor. Nasopalatino. Palatino mayor, palatino menor. Nasopalatino. Palatino mayor, palatino menor. Entonces, ¿hasta ahí quedó claro? Sí, ¿no? ¿Se acuerdan del palatino? Del hueso. ¿Cómo era? Entonces el palatino más o menos tenía esta forma, ¿no? ¿Qué se llamaba esto? Apófisis maxilar, apófisis piramidal, apófisis orbitaria, apófisis esfenoidal. ¿Cómo se llamaba esta escotadura? Esfenoidal. Cuando viene el etmoides y tapa esto, ya no es escotadura, es agujero esfenopalatino. ¿Qué nervios pasan por el agujero esfenopalatino? Nasal superior posterior y nasopalatino. Esos dos pasan por aquí. Ahora, ¿qué inerva el nasopalatino? ¿Qué está inervado? El paladar duro. ¿Qué porción?
Anterior, la porción anterior del paladar duro. ¿Quién? El naso palatino. ¿Qué inerva el palatino mayor? Palatino mayor. ¿Qué está inervando? Igual el paladar duro, pero ya no la región de adelante, sino la región media. Y da un ramito para el cornete nasal inferior. Con eso ya estamos completos, ¿no? Superior, medio, inferior. ¿Qué inerva el palatino menor? Aquí está puro hueso, ¿no? Pero aquí abajo, ¿qué hay? El velo del paladar, ¿no? Vemos cuando abrimos la boca, vemos, se mueve así. Entonces me inerva el velo del paladar. Y una partecita del paladar, ¿no? El palatino menor. Y por último el faringio, que en su libro nos dice que solo inerva la faringe. ¿Complicado? No mucho, ¿no? Cuestión que repasen un poquito. Ahora, ¿qué hueso es este? El hueso maxilar. Esta es la apófisis cigomática del maxilar. ¿Recuerdan que había en el maxilar un agujero, un conducto y un surco? ¿Qué se llamaban? Agujero infraorbitario, conducto infraorbitario, surco infraorbitario. ¿Qué pasaba por ahí? Nervio infraorbitario. Entonces, a partir de aquí se llama nervio infraorbitario, desde que llega al borde posterior de la cara orbitaria de la apófisis cigomática del maxilar. Antes de que llegue desde aquí hasta aquí se llama nervio maxilar y se encuentra en el trasfondo de la fosa infratemporal. Listo. Cuando se convierte en nervio infraorbitario, va a ir junto con la arteria infraorbitaria, ¿no? Primero lateral, luego inferior, luego medial. Va a dar 3 ramas cuando es nervio infraorbitario. Estas que están entrando por la tuberosidad del maxilar y van a venir hasta aquí. Estas que nacen casi cerquita del agujero infraorbitario, unos 1 o 2 milímetros antes de salir y vienen acá. Y otras que nacen del medio y vienen aquí. ¿Cómo se llamarán estas 3 ramas? Alveolares. ¿Son de la arcada dentaria superior o inferior? Superior. Estas que están yendo atrás serán alveolar superior posterior. Esta será alveolar superior anterior. Y esta será alveolar superior medio. Listo. Terminales. Una vez que sale por el agujero infraorbitario nos da 3 terminales. Una que está yendo arriba, una que está yendo abajo y una que está yendo al medio. Ascendente, transversa, descendente. Esos son sus nombres. Rama ascendente, rama transversa, rama descendente. Ahora, entonces, ¿dónde está el agujero infraorbitario? Aquí, ¿no? Hacia arriba, ¿qué hay? El párpado inferior, por lo tanto aquí estaría el párpado inferior. Esta rama ascendente también se llama palpebral. La rama transversa, ¿dónde está yendo? A la nariz, por lo tanto esta rama también se llama rama nasal. Y la rama descendente está yendo a los labios, aquí está el labio, ¿no? Entonces será la rama labial. Y eso es todo lo que tienen que saber del nervio maxilar. Repetimos. Nervio maxilar. ¿Cuántas ramas colaterales? 6. ¿Cuántas terminales? 3. ¿Cuáles son las colaterales? Meningia, cigomática, pterigopalatina, alveolar superior posterior, alveolar superior medio, alveolar superior anterior. Terminales, 3. Palpebral, nasal, labial. Pero a su vez tienen otras ramas, ¿no? A partir del canal infraorbitario o subinfraorbitario se llama nervio infraorbitario. La rama cigomática se anastomosa con la lagrimal.
y da una ramita para la glándula lagrimal, y aparte de otros dos, cigomático facial, cigomático temporal, que nacen del nervio temporo-cigomático. Y la rama pterigopalatina se une al ganglio pterigopalatino y va a dar otras 6 ramas: orbitaria, nasal superior y posterior, nasopalatino, palatino mayor, palatino menor y faríngeo. ¿Cuáles pasan por el agujero esfenopalatino? Nasal superior posterior y nasopalatino. ¿Cuáles inervan el cornete nasal superior y medio? Nasal superior posterior. Cornete nasal inferior, palatino mayor. ¿Alguna duda de maxilar? ¿Complicado? Un poco. Más fácil no lo puedo hacer. Si pudiera, tampoco lo haría, ¿no? Tienen que sufrir un poco. La rama maxilar o mandibular es la última rama. Es la única que tiene componente motor. ¿Qué quiere decir? Movimiento voluntario. ¿Qué va a inervar con su componente motor? Los músculos masticadores. ¿Cuáles son? Temporal, macetero y los dos pterigoideos. Este nervio mandibular nace o pasa por un agujero, que es el agujero oval. Va a tener un solo ramo colateral. Así que ya se salvaron. ¿Qué es este? ¿Qué es el ramo meningio? Si se dan cuenta, las 3 ramas del trigémino no tienen el mismo ramo. Rama oftálmica, ¿cuál es su primer rama colateral? La meningia. Rama maxilar, ¿cuál es su primer rama colateral? La meningia. Rama mandibular, ¿cuál es su primer rama colateral? La meningia. Bueno, son iguales, no pueden perderse. ¿Cuántas terminales va a tener? Bueno, esto va a ir a la dura madre de la región media y posterior, ¿no? Va a tener 2 terminales y se llaman troncos. Por eso los voy a dibujar gruesos. Tronco anterior, tronco posterior. Entonces el nervio mandibular termina en 2 troncos: tronco anterior, tronco posterior. El tronco anterior tiene 3 ramos. El tronco posterior tiene 4 ramos. Entonces 7 en total. No está muy difícil. El tronco anterior va a estar relacionado con el músculo temporal. Por eso sus 3 ramos comienzan con temporal. 1, 2, 3. Temporal, temporal, temporal. El primero se llama temporobucal. ¿Cuántos componentes? 2. Un componente temporal, un componente bucal. El otro se llama temporomaceterino. ¿Cuántos componentes? 2. Un temporal y un maceterino. Y el último, temporal profundo medio. Solo tiene un componente, temporal. ¿Dónde está el músculo temporal aquí? Más o menos por acá, ¿no ves? Sí. Tiene esa forma, con haces verticales, haces horizontales y haces oblicuos. Ese es nuestro músculo temporal. Va a tener 3 nervios que le dan su inervación motora. Uno que va a venir por la región anterior, otro que va a ir por la región posterior y otro que va a ir por la región media. Estos 3 se llaman temporales profundos. ¿Cuántos temporales profundos hay? 3. Temporal profundo anterior, temporal profundo posterior y temporal profundo medio. El medio ya lo conocemos, está sueltito. Temporal profundo medio. El temporobucal, su porción temporal se va a llamar
temporal profundo anterior. Del temporomaceterino, su porción temporal, ¿qué se va a llamar? Temporal profundo posterior. Ya tenemos la inervación de todo el temporal. Y la porción bucal va a ser sensitiva. Va a ir a inervar la mejilla. Inerva sensitivamente las mejillas. Y el maceterino, que va a ir a inervar el músculo macetero. Entonces, ¿entendió? Tronco anterior, ¿cuántas ramas? 3. Temporobucal, temporomaceterina, temporal profunda, media. Temporobucal, 2 componentes. Un temporal profundo anterior y un bucal. Temporomaceterino, 2 componentes. Temporal profundo posterior y un maceterino. El temporal profundo medio, que va a la parte media del temporal. Está fácil, ¿no? Ahora, estas 3 ramas no nacen como las he dibujado, nacen así. Las 3 están muy juntitas y están saliendo por un agujero. Ese agujero tiene un nombre. ¿Quiénes pasan práctica con el doctor Negrón? ¿Nadie de aquí? ¿Con la doctora Patricia? Al doctor Negrón y a la doctora Patricia les gusta preguntar esto: ¿por dónde pasan estas 3 ramas? A esto se le llama agujero o poro crotafítico buccinador de Hill, ¿no? Y puede ser pregunta de examen. Las 3 ramas del tronco anterior pasan por el poro crotafítico buccinador de Hill. Y anteriormente hay un ligamento que se llama ligamento innominal, ¿no? Eso solo por si les preguntan en la práctica, ¿no? Y alguna vez entró a un tronco posterior. El tronco posterior tiene 4. Del tronco posterior voy a dibujar otra vez grueso. Nace otro tronco, o sea, no se van a confundir. Es un tronco que nace de otro tronco. Del tronco posterior nace otro. Un tronco que podemos resumirlo en estas 3 letras. Tensor del velo del paladar, tensor del tímpano y pterigoideo medial. Entonces, el primer tronco del tronco posterior es el tronco común del músculo tensor del velo del paladar, tensor del tímpano y pterigoideo medial. Como sus nombres dicen, estas ramitas van a ir a inervar cada uno de estos músculos, los 2 tensores y el pterigoideo medial. Vamos a tener la segunda rama, que va a ir hacia la oreja, y de la oreja a la región temporal. Se llama aurículo temporal. Va a la oreja y a la región temporal, aurículo temporal. Y va a inervar parte del conducto auditivo, va a llegar incluso hasta el tímpano. Esta rama aurículo temporal es importante porque va a hacer contacto con un ganglio óptico de Arnold. Entonces ya hemos visto los 3 ganglios. Ganglio del oftálmico, ciliar. Ganglio del maxilar, pterigopalatino. Ganglio del mandibular, óptico de Arnold. Y las últimas 2 ramas, que son las más famosas: rama lingual y rama alveolar inferior. Rama lingual y rama alveolar inferior. La rama alveolar inferior va a dar unas ramitas, no sé si se notan aquí un poco los dientes, unas ramitas para los dientes que van a formar el plexo dentario inferior. Primer rama, plexo dentario inferior. Otra ramita que va a ir a un músculo. ¿Cómo se llama este músculo? Músculo milomioideo. Y aquí viene otro músculo que más o menos es así. Aquí tiene un tendón y aquí tiene otro vientre. ¿Cómo se llama? Hígado. Esta rama milomioidea
inerva al miloioideo y al vientre anterior del ligástrico. Y algunas veces puede haber, puede que no, pero casi siempre hay una rama comunicante con el nervio lingual. Entonces repetimos, alveolar inferior, ¿cuántas ramas? Comunicante con el nervio lingual, miloioideo para el músculo miloioideo, vientre anterior del ligástrico, y una rama alveolar inferior para formar el plexo dentario inferior. ¿Quedó claro? Rama lingual. La rama lingual va a innervar la lengua. Vamos a ver si encuentro una lengua por aquí. Tiene que haber alguna. Hay orejas, hay narices. Aquí hay una lengua. ¿Qué tiene esta lengua aquí al medio? Unas papilas, ¿no? Se llaman papilas circunvaladas. Tiene la forma de una V que me divide la lengua en una región anterior y una posterior. O si quieren ser más exactos, 2 tercios anteriores y 1 tercio posterior. Este nervio lingual me va a inervar los 2 tercios anteriores de la lengua. 2 tercios anteriores de la lengua. Ahora hay un concepto que tienen que tener claro. Puede haber un nervio que nace de un núcleo, no cualquier núcleo, en este caso motor. Este puede llegar, digamos, a la glándula parótida. La glándula parótida es vegetativa, nosotros no la controlamos. Por lo tanto, puede otro par craneal aprovechar este nervio, subirse en él y que lo lleve hasta la glándula parótida. Por lo tanto, este nervio es exclusivamente motor o sensitivo o mixto, pero puede un nervio casi siempre vegetativo, simpático, parasimpático, subirse al nervio y que lo lleve hasta ese lugar. No sé si me entendieron. No es parte de este nervio que nace aquí, pero lo usa como un vehículo. Eso pasa con el nervio auriculotemporal que llega a la glándula parótida, pero la glándula parótida recibe su inervación funcional del glosofaríngeo. Lo mismo va a pasar aquí, inerva la lengua, pero lo va a inervar gracias a una ramita que se llama cuerda del tímpano del facial. Y por último, aquí hay 2 glándulas que ustedes las conocen muy bien, la sublingual y la submandibular. También están inervadas por el lingual, pero no directamente. Primero llega un ganglio. ¿Cómo se llamará este ganglio? Ganglio sublingual de la glándula sublingual. Ganglio submaxilar de la glándula submaxilar. Y con eso terminamos la rama mandibular del trígero. ¿Complicado? Bueno, en las letras parece, ¿no? Pero estoy seguro que le han entendido.